Bueno, el tema que vamos a tocar ahora, a continuación, es acerca de las apariciones de la Santísima Virgen María en este tiempo post la muerte de su Santidad Pío XII. Es una regla simple, es algo sencillo, no requiere de investigaciones, de demostraciones, absolutamente de nada para llegar a la siguiente conclusión. Todas las apariciones, todas las alocuciones, todo acto o manifestación que se dice viene del cielo, en este caso de la Santísima Virgen María, pero también aquellos que dicen recibir mensajes de Cristo, mensajes de Dios Padre, mensajes del Espíritu Santo, mensajes de los ángeles, de los arcángeles y especialmente de la Virgen, son, a la muerte de su Santidad Pío XII, absolutamente falsos. Sí, no hay uno solo verdadero, ni con manifestaciones, ni sin ellas. No importa cuánto haga Satanás, Dios le dio la posibilidad de hacer ilusionismo, no milagros. Cualquier cosa en este tiempo que Satanás hace a través de manifestaciones son mero ilusionismo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo, no, cómo? No voy a investigar, Garabandal, Medjugorje, no sé, son un sinfín, parece que son Dios a la carta, la Virgen a la carta. Uno quiere y ahí lo toma. Bueno, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué afirmo tan contundentemente que no son verdaderas, sin investigarlas, sin estudiarlas? No son verdaderas. La única forma en que podemos tener certeza de que una alocución es verdadera ha sido cuando la Iglesia estaba en su total vigencia y autoridad. Siempre ha sido la Iglesia, las autoridades de la Iglesia y el pláceme del Papa el que ha dicho si una alocución, si una aparición, si una visión es o no verdadera. O si por el contrario no es nada, o es preternatural y del demonio. Al no haber Iglesia visible en sus autoridades, la Iglesia existe, está, solo no es visible, como dijera San Agustín, Ecclesia non apparevit en el tiempo del anticristo. La Iglesia no será visible en el tiempo del anticristo. Puede ser quien determine la veracidad de una aparición, de una alocución, de un mensaje. Al no estar visible, las autoridades no ser competentes ni verdaderas, como no lo son desde su Santidad Pío XII a la fecha, no hay quien certifique. Y Dios se estaría negando a sí mismo si Él, que creó la forma de verificación de sí mismo para la humanidad y para que la humanidad tuviera la seguridad de que eso en lo que dice haber visto es inocuo para su alma en el peor de los casos, pero en el mejor de los casos es verdaderamente algo creíble como para seguir, como para hacer una devoción,
Dios se estaría negando a sí mismo si Él que lo creó, a la muerte de aquel al que Él designó como su último rey papa, y ya no hay a partir de esa fecha en la silla de Pedro un verdadero papa, Dios se estaría negando a sí mismo si permite que las apariciones de sí mismo, sus alocuciones o de la Santísima Virgen fueran reales sin él certificar su realidad y verdad. Entonces, esto es como todo lo que ha sucedido. Nosotros a lo primero que debemos llegar es a la conclusión de si creemos efectivamente por los hechos y por lo enseñado por la Iglesia de si hay o no hay papa. Y si llegamos a la conclusión lógica, porque es simple conclusión lógica, de que un hereje no puede ser papa, y desde 1958, cuando asume Roncalli, lo único que hay son herejía tras herejía tras herejía, y entonces no hay papa, por lo tanto, Dios no negándose, no hay aparición verdadera. Y si la hubiera, supongamos que sí la hay, Dios querría que tú siguieras algo que Él no ha probado como verdad. Es simple. Dejemos, esto yo lo he hablado antes en videos, en audios, a los que he llamado los chupetes espirituales. Satanás tiene la capacidad de crear ilusionismos. Hay una aparición que dicen es la Virgen María en su presentación o aparición como Nuestra Señora de Lourdes en Altagracia, donde estaría apareciendo en un sitio donde ella estuvo con su escultura mucho antes del 2011, pero que ahora aparecería en ese sitio donde estuvo su escultura, que fue retirada para poder ser restaurada, estaría apareciendo allí de una manera sobrenatural, porque según dicen y han retratado en vídeos y demás, en ese lugar, cuando tú te acercas no ves nada, pero a medida que te vas alejando ves la imagen de ella, o lo que dicen es la imagen de ella. Y estimados míos, no me importa cuántos ojos hayan visto esto. No me importa cuántos vídeos hayan retratado esto. Eso que aparece allí es un acto de ilusionismo creado por Satanás con todo el poder que Dios le ha dado a Satanás. ¿Acaso Dios no nos advirtió que Él le permitiría a Satanás obrar prodigios para tratar de tirar a los santos y a sus elegidos? Que tratara, no quiere decir que lo consiga, pero sí le permitiría a Satanás hacerlo. Y se presentaría el anticristo y sus reyes con tanto poder de demostración de actos milagrosos que refrendaran, y no dice milagrosos, actos prodigiosos, son prodigios que la ilusión puede generar y puede tener como válidos. A mí, y hay quienes se enojan cuando digo esto, pero mi fe no se basa en apariciones. Mi fe no se basa en milagros. Si bien es cierto que Dios, para refrendar
la verdad de aquel al que envía como su profeta o como su apóstol, en el caso del tiempo en el que la iglesia el Mesías reinó entre nosotros, Él certificó a los suyos a través de milagros. Mas mi fe no se basa en milagros, porque flaca sería mi fe y fácil de tirar si solo existiera en la medida en que vea un milagro. ¿Qué hay de los miles y millones de personas que jamás vieron un milagro? Llámese milagro a estos actos portentosos, ¿verdad?, que superan lo que tiene que ver con las leyes de la física, que superan las leyes de lo normal y cotidiano. Los actos milagrosos de Dios están presentes todo el tiempo. La vida es el más grande de todos los milagros. El que podamos respirar es un acto milagroso de Dios. O sea, el hecho de que Él haya encarnado, que Dios haya encarnado en una virgen y la virgen haya dado a luz un niño, a la luz, eso es un acto milagroso, del cual tenemos noticia. No vimos, pero creemos cierto, y creemos que así fue, y aseveramos que así fue. Mas no creemos porque lo hemos visto, porque no lo hemos visto. Depositamos nuestra fe en aquel que dijo que ese que asevera que eso que está escrito es cierto, fue su apóstol, y que lo que se transmitió a lo largo del tiempo es verdadero a través de sus vicarios, los papas, que él certificó como válidos. Todo ese proceso de fe basado en la validación de los hechos a través de aquel al que le fue otorgado la infalibilidad, como el caso de un papa, es un proceso que Dios hizo para garantizarnos que tal cosa es verdadera y que la tal otra cosa no lo es. Porque en la vida del mundo que tenemos, Dios sabía que había un tiempo en el que nosotros no veríamos, no sabríamos de Él por verlo, no sabríamos de ella, la Virgen, por verla, no veríamos los actos milagrosos de sus apóstoles o de sus más cercanos. Pero habría alguien que debería certificar que eso que estaban enseñando es lo que realmente sucedió y que eso es lo válido. Eso es la infalibilidad de aquel al que él sentó como papa. Ergo, por lo tanto, Dios habla una vez y eso dice sea, y eso es lo que es. Dios no cambia, Dios no muta en su proceder, porque su proceder es lo que dice que es. Y cuando se dice que Dios se arrepintió de provocar un daño sobre determinado lugar, como puede haber sido el tiempo de Jonás y el tiempo de Nínive, en el que venía una pena grande, un castigo grande, la exterminación sobre un pueblo rebelde, pero que él manda a su profeta para que, advertidos, haciendo penitencia y aviniéndose a hacer y ponerse bajo la ley de Dios, rompe el castigo, lo retiene y no lo ejecuta. Pero todo eso forma parte del plan de Dios que Él sabe que va a obrar. O sea, Dios no cambió. Dios dijo, bueno, si esto se hace, esto no sucede, pero si esto no se hace, esto sí sucede. No hay cambios, no hay mutaciones. Entonces, si no las hay, ¿cómo es posible que Él permitiera que Él, su Padre, Dios Padre,
la Virgen, los santos, los ángeles, se aparecieran, profetizaran en su nombre, o él mismo hablara a la carta, porque es todos los días, en distintos lugares, todos iguales, dicen tener alocuciones. Ya no se sabe dónde uno vive. Si así fuera, si todas las alocuciones fueran válidas, Dios está permanentemente en el mundo. ¿Para qué retiró a su Papa? ¿Verdad? No tiene sentido. Si Dios retira a su Papa para que, dejando el brazo ya de la misericordia, descienda sobre la humanidad apóstata el brazo de la justicia, ¿para qué Él se aparecería tanto a la carta? Porque todos los días, todas las horas, cada minuto, deja al Papa, que es el que ponía el freno a Satanás y sus hordas, y allí, entonces, le diría a la humanidad lo que le tiene que decir. No, aquí todos se han convertido en la voz de Dios. Todos son canales habilitados de la voz de Dios. Y el mundo se pierde porque está dirigido a creer lo que quiere. No importa lo que la iglesia haya dicho, yo creo lo que tengo ganas. Y creo que eso que aparece es verdadero. Y no confirmo. Los santos, los más grandes santos, los apóstoles, todos están enseñados a confirmar la verdad. Y acá la verdad es lo que menos importa. Se dice, aparece y todos lo ven. Las imágenes son retratadas en videos, en audios. Y queridos míos, ¿ustedes creen que la inteligencia que se llama hoy artificial, que permite todo tipo de cosas, nació hoy? ¿Ustedes creen que todo eso que está surgiendo y que genera la posibilidad de que tú a través de un retrato le des vida aparente, nació hoy? Que tú hagas caminar y hablar a Jesús como ahora hacen y a la Virgen como ahora hacen, es de hoy. ¿Y para qué? Para que generar confusión y atraer al alma a un sentimentalismo barato. Perdónenme si hiero a alguien con esto. Pero la inmensa mayoría de las personas hoy confunden fe con emoción. Ay, yo siento, te dicen. Pero la fe no se trata de sentir. Tú no tienes que sentir nada para que tengas fe. ¿Qué flaca fe sería? Porque le sería tan fácil a Satanás que tú no sintieras nada para poder determinar que no existe Dios. Si uno ve el mundo como está hoy, ¿ustedes creen que alguien podría sostener su fe por la emoción que le produce el mundo? Un mundo donde la crueldad es sin igual, donde el horror es permanente, donde la destrucción de lo humano y lo que es criatura de Dios es constante. ¿Ustedes creen por mera suposición que habría fe? Bueno, cuando Dios nos dice si habrá fe en el mundo cuando Él venga, no solo lo dice de acuerdo a lo que nuestra intelectualidad está acostumbrada a pensar, sino que en la confusión de creer que la fe es la emoción, yo creo según siento. Bueno, no, Dios no es así. ¿Y cómo yo puedo asegurar que Dios no es así? Porque la Iglesia ha mostrado la forma y el camino durante 1958 años para confirmar cada acto de aparición, alocución o lo que fuera como verdadero o falso.
Y llámele la atención que esto de Dios a la carta, o la Virgen a la carta, se sucede después de 1958. Durante 1958 años que hubo apariciones y que hubo alocuciones a santos que nos narraron un sinfín de cosas, de las cuales todas no tenés por qué creer, porque la Iglesia misma te lo dice, pero están certificadas por la Iglesia, fueron mínimas. Si ustedes ven la cantidad de tiempo que media entre una aparición y otra supuesta, y en ese caso sí aparición, no supuesta, o una locución o un mensaje, y a cuántos han sido mínimos a lo largo de esos 1958 años. Mínimos. En comparación ahora, que no teniendo la autoridad que lo confirme y no habiendo iglesia que confirme nada, las apariciones son todos los días. Los mensajes son todos los días. Que Satanás va a hacer visible lo invisible. Y sí, claro, sí se le dio el poder, sí lo tiene. Dios lo ha dicho. Eso y más grandes actos. Si dice Dios que que podría haber hecho bajar, porque que pueda no quiere decir que lo vaya a hacer, bajar fuego del cielo, y que todo le sería dado a Satanás para tratar de probar a los verdaderos, y que Dios lo permitiría por ese motivo. Una aparición, una imagen que aparece traslúcida en una horneta que es el lugar o especie de cueva que le hicieron para poner originalmente la escultura de la Virgen en su aparición en Lourdes, y que te vas retirando y la ves. Ahora, yo les pregunto, ¿hay antes de 1958 alguna aparición de la Virgen que acercándose no veas lo corporal y alejándote veas corporalmente y diluida además? Pero si la Virgen ¿se aparece o no se aparece? ¿Es visible o no es visible? Todo eso es el arte de Satanás para confundir a cualquiera. En este tiempo donde dicen que el blue no sé cuánto, que van a aparecer imágenes, pues son capaces de hacer con distintos procesos de ingeniería de la luz y qué sé yo, pueden hacer cualquier cosa. Si una inteligencia a la que llaman inteligencia artificial puede hacer caminar, hablar, modular en otro idioma tu persona sin que jamás hayas hablado y que tú seas tú exactamente igual a ti, modulando perfectamente y que no haya forma de determinar si eres verdad o mentira. Si algo así puede estar sucediendo, que solo esto puede ser de Satanás, donde la verdad no se pueda constatar. Eso es simple, por eso se puede decir que es satánico, porque la verdad no se puede constatar con realismo, ¿verdad? Como lo hace Dios en forma permanente. No se puede. Entonces, estimados míos, cuando cualquier cosa que vean, cualquiera que vean, les diga que eso es una aparición de la Virgen o un mensaje de Cristo, un mensaje de Dios Padre, un mensaje de un ángel, estimados, deséchenlo. Y les voy a decir algo de lo que estoy absolutamente segura. Si Dios se apareciera y solo fuera visible para unas pocas personas, y esas pocas personas creyeran que es Dios, ¿qué buscaría Dios? Que aquel que ve
haga lo que la Iglesia le enseñó. Y entonces diga: primero, yo no soy merecedor ni digno de que tú te me aparezcas. Eso es lo que opinaban los santos en algunas apariciones que tuvieron de la Virgen. Luego, la siguiente enseñanza es que trataran de demostrar que era verdadera, y entonces usaban el agua bendita y le tiraban, y si era el demonio huía. Bueno, como hoy no hay agua bendita, ¿ustedes creen que Dios va a permitir su falta de comprobación y certidumbre acerca de algo de Él, no basado en la verdad, que no pueda ser comprobable? Entonces, estimados míos, en un tiempo donde Dios levantó a su vicario, único fiel verdadero de la balanza, capaz de decir que algo es verdadero, no lo crean. Todo lo que necesitamos para salvarnos está escrito, está en alocuciones verbales, auditivas de los papas verdaderos. No necesitamos más que lo que Dios nos dio hasta 1958. Porque durante el reinado de aquel que no es Él, que es el anticristo, que murió, pero el reinado está todavía, porque sus reyes siguen sentados en el lugar que antes se sentó el verdadero Cristo. Nosotros, para salvarnos, si damos fe a todas las artimañas de Satanás, es decirle a Dios: sí, Señor, cuando tú vengas no habrá fe sobre la tierra, porque está basada en las artimañas de tu enemigo y no en la verdad que tú enseñaste a través de la Iglesia. Y dirán: pero qué exagerada que es. Todo lo pasa por la Iglesia. Sí, estimados. Si no pasas todo por la Iglesia para poder determinar qué es verdad, cuando tú no eres fiel de ninguna balanza de verdad, estimados míos, es ponerse en el lugar de Dios. La Iglesia fue construida tal como fue construida para garantizar el acceso de la humanidad a Dios y así salvarse. Todo lo que sea que está por fuera, todo lo que sea que se hace fuera de sus enseñanzas cuando ella no es visible, son artimañas de Satanás. Son los egos de los humanos, son los actos equivocados que nos llevan a estar en el lugar equivocado, por más que podamos creer que somos buenos o que aquellos a los que asentimos sean buenas personas, y que no intenten o traten de engañarnos ellos, pero sí están siendo objeto del engaño de Satanás, y entonces están ellos actuando como anticristos y haciendo la obra del anticristo. Nada más fácil en este tiempo que producir aparentes milagros. Por favor, la tecnología hoy permite hacer cualquier cosa. ¿Cómo salvarnos del engaño cuando no tenemos quien garantice que algo es verdadero o falso? Y señores míos, si no tenemos papa que lo garantice, todo lo que existe en ese sentido después de 1958 es desterrable. Y Dios no te pide que tú creas en una aparición. Dios te pide que creas en su palabra, que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está enseñada por una sola iglesia, atestiguada por uno solo que es su vicario.
certificada por Dios a través de Él en su vicario. Nada más te pide, no te pide que creas en apariciones. Es más, la Iglesia por años por todo el tiempo de su existencia, ha sostenido que ni siquiera en aquellas que ellos han certificado como válidas, tú tienes que creer para salvarte. Tú puedes no creer en nada de eso y sin embargo salvarte, porque eso es accesorio. Razonemos. ¿Certificaría la Madre de Dios, la Virgen Santísima, con su aparición o sus milagros, una iglesia falsa? Si nosotros decimos que no hay papa y que no lo hay, que los ritos que hay hoy son falsos, que lo son, y que lo que está sucediendo dentro de la llamada iglesia es a todas luces herético, que lo es, ¿certificaría la Madre de Dios con su presencia y sus milagros esto? ¿Certificaría con su aparición que esta iglesia es la verdadera? Porque de aparecerse y no decir nada, como de hecho no dice nada, avala. Otros podrían decir, bueno, pero ella viene para obrar el consuelo a sus hijos tan dejados. ¿Certificaría Dios la aparición de su madre para consuelo de aquellos a los que Dios les sacó su papa para castigo por sus actos? ¿Certificaría Dios un consuelo para aquellos que se acercan a la Virgen vestidas como prostitutas, cabareteras o en shortcitos? Así se presentan en la iglesia, así van supuestamente en peregrinación a la Virgen de Alta Gracia. Falta más ver los videos de cómo se presentan las mujeres andando en bicicleta con sus gorritos y casquitos de bicicleta, shortcitos todos ajustados, ropas ajustadas. La más mínima decencia en el vestir. Certificaría a la Virgen con su presencia. Llevaría consuelo. Porque ni siquiera podemos decir que la Virgen está ahí para amonestar, para señalar la verdad. No, ella lleva milagros, consuelo a un pueblo cada día más apóstata, que se dice creyente y confunde a la ramera con ella. ¿Certificaría la Virgen y Dios a través de ella la herejía, la mentira, la traición que desde esa falsa iglesia católica se difunde al mundo queriéndola hacer pasar por la verdadera? ¿Podría así la Virgen confirmar tanta mentira en tiempos donde Dios, y no otro, Dios, nos sacó el consuelo verdadero? ¿Cuál era el consuelo verdadero? El Papa, la Iglesia, su existencia y su funcionamiento, aquel que impedía que las puertas del infierno se abrieran y nos sometieran, aquel que era el parate del funcionamiento extremo de Satanás y sus hordas demoníacas. Aquel que nos aseguraba los textos, las palabras, los mensajes, las apariciones confirmadas que eran seguras para nuestra devoción y nuestra alma, y no el camino suave y escogido por Satanás para tirar al infierno. Confirmaría la Virgen el que sin iglesia
se la confirmara a ella como verdadera en su aparición. Alta gracia. Hasta parece tomarle el pelo a la Virgen, a su aparición de Lourdes. La actual, no la anterior, la de a partir del 2011. Parecen tomarle el pelo. Alta gracia. Alta gracia la mentira que se insufla desde ella, haciendo querer pasar a una impostora, una ilusión, con la verdadera y santísima Virgen, la Madre de Dios. Hoy el mundo asiste a Dios a la carta, a la Virgen a la carta, los mensajes de los ángeles a la carta. Las imágenes del Cristo son hoy cotidianos, diarios, igual los de la Virgen. Se le aparecen indistintamente, unos aquí, otros allá, cualquiera. Y cualquiera dice hoy escuchar a Dios para hacer corrección. Ellos llevar la corrección de Dios, que Dios les pide a ellos corregir a tal o cual de tal o cual manera. Estamos en un mundo de dementes, de personas que, no sé, se elevan por encima de sí mismas, se erigen a sí mismas como papas, se erigen a sí mismas como iglesia, se erigen a sí mismas como los llamados. Apenas si podemos sostenernos. Por supuesto que el espíritu de verdad está en la iglesia, porque si no, no podríamos ver estas cosas y decir que son un engaño. Pero ¿cuál espíritu de la verdad? Aquel que nos fue enseñado hasta 1958 años. No el que nosotros creemos escuchar en nuestras cabezas, con nuestros ombligos generosos llenos de ego. Por eso, hoy pululan los chupetes espirituales. Y esto no es más que eso, un nuevo chupete espiritual que aparece a partir del 2011 para colmar las necesidades no verdaderas y espirituales de la gente, de las personas, sino calmar sus ansiedades emocionales. La emotividad y el sensibilizamiento, la sensibilería, no me sale bien la palabra, está llevando a la humanidad al desastre. Ellos creen que lo que sienten en su barriga, en su estómago, es la verdad. Y así Satanás se mofa de Dios y les dice: ¿ves qué fácil que es tirar a los que dicen creer en vos? Les hago sentir algo y ya está, allá van al infierno directo. Bueno, las apariciones de la Virgen post-1958 contradicen todo lo que Cristo enseñó a través de su iglesia, que es su iglesia la que confirma. Entonces, si la aparición de la Virgen se ve, nosotros debemos decir: no nos importa porque no está la iglesia para confirmarte. Nosotros, obedientes a la enseñanza de la iglesia, decimos: no me importa, no te necesito aparición para poder ser salvado. ¿Por qué? Porque la iglesia sí lo sostuvo. La iglesia es quien dijo los procesos para la elección del Papa y también para poder discernir con discernimiento infalible. Infalible. ¿Cuál es, si es que es una aparición verdadera, un mensaje verdadero, una locución verdadera? Así que esta es mi postura frente al tema de las apariciones. Cualquiera sea, no me importan esta, cualquiera que haya pasado 1958 hasta acá. Y sí, hay algo que debemos pensar, al menos yo lo creo así.
Yo me guío así. Satanás está a la orden del día. El que crea que no, está perdido. Satanás va a usar todos los artilugios que tiene al alcance de la mano para tratar de tirar a los elegidos. Y en el camino hallará a todos los que finalmente no estarán en el cielo con Dios. Y a esos tirará con 1000 argucias, 1000 formas. Y algo para tener en cuenta, los que hablamos mucho de Satanás y del cuidado que hay que tenerle y de los demonios, no es porque no creamos que Dios tiene más poder que él, sino porque nuestra debilidad, creer cualquier cosa, es sinónimo de caer. Y a su vez, porque prestando atención, el que más habló del demonio y del infierno, de Satanás y sus herejes, fue Cristo. Cristo es el que más habló y dijo cuánto hay que temerle. Por eso nos pone a un papa para custodiarnos, para guiarnos en el camino de la certeza y de la seguridad para llegar a él. No nos pone a nosotros como remediadores de mal. No nos pone a nosotros en el lugar de él para decidir si tal o cual aparición es verdadera o falsa. La Iglesia era la que lo hacía, pero había un tiempo en el que Dios sabía que él retiraría a su vicario y con él la infalibilidad sobre este mundo que garantizaba y garantizaría en el futuro el camino cierto a él. Pero también sabía que él dejaba los instrumentos para que su pueblo se guiara a través de tanta negrura y de tanta confusión, engaño y mentira al puerto final al que debía llegar, que es su reino. ¿Y qué dejó? Lo que está escrito, lo que está verbalizado, lo que hacía la Iglesia para tener certezas hoy de cómo debemos comportarnos. Si la Iglesia, antes de permitir se llegara a una peregrinación, se fuera a rezar una determinada aparición de la Virgen o a un santo determinado porque la Iglesia no lo había canonizado o sí lo había canonizado, nos deja la forma en que debemos continuar después que ella no está. ¿Y cuál es? Hacer lo que hizo la Iglesia antes y atenerse a lo que la Iglesia hizo antes. Ningún católico antes, cuando la tal o cual aparición se había sucedido, por ejemplo, la de Lourdes en Bernardita, ya que estamos hablando de la aparición en la Altagracia, hasta que la Iglesia, años, muchísimos años después de la aparición de la Virgen, no confirmó que era verdad y que se la podía venerar y se le podía rogar y se la podía tener por presente en las oraciones y permitió el culto, años después a ningún católico se le ocurrió por sí mismo decidir que como pensó o sentía que era verdadera, entonces la cultuaba. No la podían tener en sus altares hasta que la Iglesia no la autorizaba. Lo mismo con los santos. No hay santo posterior a 1958 si nosotros creemos que no hay papa. Porque si hay santo posterior a 1958 al cual consideramos santo y tenemos en nuestros altares para rogar, para orar y para lo que fuera, estamos diciéndole a la Iglesia que los papas que los que están sentados actualmente fungiendo como papas, usurpadores del poder real del Papa, son verdaderos. Porque para que haya un santo en el cual creamos su santidad y al cual le pidamos, es porque hay Papa verdadero que lo autoriza a ser cultuado, porque la Iglesia debería ser la verdadera.
es contradictorio con aquello que decimos creer acerca de que no existen más papas desde 1958 a la muerte de su santidad Pío XII, el que podamos creer que hay alocuciones, que hay mensajes, que hay apariciones de la Virgen o del Cristo, lo que fuera. ¿Por qué? Porque no hay iglesia autoritativa que lo diga. Esto es lo que yo creo, lo que he llegado a creer por razonamiento y por estudio de lo que dice la Iglesia. Esto es lo que yo creo, que no habiendo papa ni autoridad de la Iglesia autorizada por él, que certifique, que estudie, luego que discierna y luego que certifique validez o no, de aparición alguna, mensaje, alocución, lo que fuera, no se puede tomar por cierta. No se puede creer en ellas y no se las debe por ningún concepto cultuar. Hasta aquí.